¿Qué pasaría si tu destino eterno dependiera de una sola decisión? ¿Podría la obediencia perfecta garantizar la vida eterna? Si Dios es justo, ¿por qué un solo pecado trajo muerte a toda la humanidad? ¿Acaso Adán representaba solo su propia vida o cargaba el destino de todos nosotros? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, el podcast que te llevará a conocer las verdades bíblicas junto al pastor Cristian Vila. No te pierdas ni un solo episodio de este emocionante viaje hacia la iluminación espiritual. Bienvenidos a Fundamentos de Fe, estimado oyente. Comenzamos nuestro cuarto episodio de nuestra quinta temporada, el podcast donde exploramos las verdades fundamentales de la teología reformada. Hoy nos sumergimos en el pacto de obras, aquel primer pacto entre Dios y el hombre donde la obediencia prometía vida, pero la desobediencia trajo muerte. Acompáñanos mientras descubrimos cómo este pacto sigue afectando nuestras vidas hoy y por qué su cumplimiento solo es posible en Cristo. Comencemos. Dios creó al hombre a su imagen, en conocimiento, justicia y santidad, e hizo un pacto de vida con Adán, bajo condición de obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal so pena de muerte. Dios hizo una promesa a Adán, estimado oyente, una promesa basada en una condición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y le añadió una pena cierta como resultado de la desobediencia. Esto es lo que en el lenguaje bíblico, en el lenguaje teológico, se entiende por pacto, el pacto de obras, el pacto adámico. Profundicemos un poco más. La recompensa, vida, que fue prometida era una condición de su obediencia. Dios dijo: el día de que él comiere, ciertamente morirás. Literalmente, muriendo, morirás. La obediencia rodea la vida. Seguir la ley de Dios a la perfección dará vida eterna. La incapacidad del hombre para guardar la ley, sin la ayuda sobrenatural de Dios, hace que el que intente obedecer muera. Dios dice: haz esto y vivirás. El hombre que las hiciere vivirá por ellas. Esta es la misma manera en que Dios habla en todas las épocas, estimado oyente. Si no hay transgresión, no habrá castigo. Y aquellos que continúan siendo santos, por ello continúan en el favor y en la comunión de aquel cuyo favor es vida y cuya misericordia es mejor que la vida. Ser perfectamente santo traerá vida. Romanos capítulo 7, verso 10 dice: y el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. La ley de Dios, estimado oyente, esta ley de Dios está ordenada para traer vida eterna, no muerte. La incapacidad o falta de voluntad del hombre para guardar la ley da lugar a una falta de conformidad con ella y a una transgresión que conduce al juicio y a la muerte. Por tanto, el mandato específico dado a Adán de no comer de cierto árbol no era el único mandato que se le exigía obedecer. Se le dio simplemente para que fuera la prueba, una prueba externa y visible para determinar si estaba dispuesto a obedecer a Dios en todas las cosas. Adán transgredió y murió, tanto física como espiritualmente. La muerte, esa muerte que le amenazó, era lo opuesto a la vida prometida. Las consecuencias del pecado de Adán fueron la pérdida de la imagen y el favor de Dios y de todos los males que se derivaron de esa pérdida. El día en que Adán comió el fruto prohibido, murió. La pena fue una sujeción permanente a todos los males que se derivan del justo desagrado de Dios. En el tiempo de prueba en el huerto, Adán no actuó en una capacidad individual o de forma individual, sino Adán actuó como cabeza y representante de toda la raza humana. El pacto con Adán lo colocó como la cabeza federal de la raza humana. Una cabeza federal es un representante en nombre de otra persona.
Este pacto a veces se llama pacto de vida, porque se prometió la vida como recompensa por la obediencia. Y a veces se llama también pacto de obras, porque las obras era la condición sobre la que estaba suspendida esa promesa. Romanos capítulo 5, verso 12, estimado oyente, es claro. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las Escrituras enseñan que venimos al mundo bajo la caída y la condenación de Adán. Somos por naturaleza, dice las Escrituras, hijos de ira. Sin embargo, cada persona que nace continúa teniendo los requisitos legales del pacto de obras. Somos por naturaleza hijos de ira, afirman las Escrituras. Sin embargo, cada persona que nace continúa teniendo los requisitos legales del pacto de obras promulgados sobre ella, de que debe hacer esto y vivir. No solo ha caído en Adán, sino que sigue siendo responsable de guardar la ley a la perfección. Esto no lo pueden hacer porque ya están caídos. Por lo tanto, agrava aún más su pecado, por el cual deben ser redimidos por un Salvador. Si la vida dependía de la obediencia perfecta, ¿hay, estimado oyente, hay aún esperanza para nosotros? Si todos hemos caído en Adán, ¿hay alguna salida de esta condenación? ¿Cómo podemos ser restaurados si la ley sigue exigiendo perfección? El pacto de obras nos muestra una realidad ineludible. Por nuestra propia justicia no podemos alcanzar la vida. Adán falló, y con él toda la humanidad cayó bajo la sentencia de muerte. Pero la historia no termina ahí. Si en un hombre entró el pecado, en otro vino la salvación. Cristo, estimado oyente, Cristo cumplió lo que Adán no pudo. En él, la maldición se convierte en redención y la condenación en esperanza. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe. Te invitamos a seguir explorando con nosotros cómo Dios, en su misericordia, estableció otro pacto, un pacto de gracia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.